Siempre creí que ver a un hijo casarse era como entregar un pedazo de nuestro corazón con confianza. Una se imagina que, después de todo lo que pasó, lo mínimo que recibe es respeto, gratitud. Pero en mi caso, en medio del desayuno que preparé con tanto cariño, mi hijo gritó, delante de todos, que yo ya no mandaba en nada. Que quien decidía ahora era su esposa. Y que yo debía irme de mi propia casa. Y si crees que me fui llorando, con la cabeza baja, es porque no sabes quién soy. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que ni ellos pudieron digerir. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque cada semana hay una historia real que te va a sacudir el corazón. Me llamo Leonor Ramírez Ibáñez, tengo 71 años, y fui costurera durante 40. Crié a mi hijo sola, con cada puntada que di, cada sueño que dejé de lado. Pero aquel domingo, entendí que no basta con amar. Hay que saber cuándo dejar de sacrificarse por quienes solo saben aprovecharse. Me desperté antes que el sol, como casi siempre. El cuerpo ya no me deja dormir mucho, pero esa mañana algo más me movía. Tenía una necesidad tonta, o quizás no tan tonta, de hacer sentir a mi hijo que seguía teniendo un lugar cálido donde volver. Me puse el suéter tejido que tanto me gusta, el azul cielo con los botones flojos, y bajé en silencio a la cocina. Abrí la ventana para que entrara el aire fresco, ese que huele a pasto mojado y panadería a lo lejos. Coloqué con cuidado las tazas que él usaba de niño, esas que no tienen valor para nadie más, pero para mí son como reliquias. Prendí la cafetera, rayé el queso, corté fruta. Todo tenía sentido cuando cocinaba para los míos. Todo parecía más liviano, más mío. Mientras freía los plátanos, escuché los pasos de Mónica bajando la escalera. Siempre arrastra las chanclas con una desgana que se siente en todo el ambiente. La saludé con una sonrisa que no me devolvió. Se sirvió café sin decir palabra, y se quedó parada frente a mí como si estuviera midiendo algo. O esperando que me hiciera chiquita. Señora, ya le dije, no tiene que hacer esto. Aquí ya no es su casa. Lo soltó así, sin mirarme, con esa frialdad que solo ella sabe usar. Pero yo no respondí. Solo asentí con la cabeza y seguí cocinando. Porque uno aprende a no encender fuegos cuando ya hay suficiente humo en el aire. Pero por dentro me temblaban hasta los huesos. Me aferré a la cuchara como si fuera un bastón invisible. Mi hijo entró justo cuando yo servía los frijoles. Llevaba el celular en la mano, como siempre, y ni siquiera levantó la vista al pasar. Mónica se acercó a él, le susurró algo al oído y luego se fueron a la sala. Se oía apenas, pero lo suficiente. Tu mamá no entiende límites. Entonces fue cuando mi voz salió sin pensarlo, molesto tanto por cocinar y cuidar de ustedes. El silencio que se hizo me partió el alma. Julián me miró por primera vez en la mañana, pero no con ternura, sino con hartazgo. Ese tipo de hartazgo que uno no sabe cuándo sembró, pero que de repente te florece en la cara como espina. Aquí la que decide es mi esposa, y si a ella le molesta, tú te vas. Así me lo gritó. Sin filtros, sin vergüenza, sin una pizca de memoria. Me lo dijo en mi cocina, en mi casa, en la casa que levanté con cada costura y cada lágrima. No me defendí. No lloré. Pero por dentro algo se me rompió para siempre. Fue como si el eco de esa frase se quedara rebotando por las paredes, arrastrando años enteros de silencios tragados. Volteé a ver la mesa puesta con tanto cariño, el pan aún tibio, el café sin tocar. Nadie se lo comió. Nadie dijo gracias. Y yo, me di cuenta de que lo había perdido mucho antes de ese grito. Subí las escaleras con la dignidad de quien ya no tiene nada que probar. Cada escalón me pesaba, pero no de cansancio físico. Era el alma la que dolía. En cada cuadro colgado del pasillo veía pedacitos de una vida que ya no me pertenecía. La foto de Julián con su uniforme escolar, su primer cumpleaños, la imagen de mi difunto esposo enmarcada con cinta negra. Cerré la puerta del cuarto con suavidad. Me senté en la cama que fue mía durante décadas, y respiré profundo. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era otra cosa, como una mezcla de tristeza con dignidad. Me quedé un rato mirando mis zapatos, pensando si de verdad me iba a ir. Si eso era lo que él quería, si Mónica había ganado.
Pero después de todo, ¿quién pierde cuando uno se va con la cabeza en alto? ¿No es más triste quedarse donde ya no te quieren? Me puse de pie, saqué la maleta vieja del closet y empecé a guardar mis cosas en silencio. Doblé mi ropa con calma. Recogí mis hilos, mis agujas, mis lentes. Todo cabía en esa maleta, menos lo que había en mi pecho. Eso no tenía forma de empacar. Me asomé por la ventana mientras doblaba una blusa. Afuera, el cielo estaba despejado, pero dentro de mí llovía una tormenta lenta. Recordé los domingos en que Julián corría por el jardín con los zapatos al revés, gritando que quería chocolate. Recordé cuando Mónica llegó por primera vez, tan dulce, tan amable. Cuando se torció todo. ¿Fue mi culpa por quedarme demasiado? ¿Por dar sin pedir? ¿Por no poner límites a tiempo? Me tragué esas preguntas como me tragaba el orgullo. Porque uno no cría hijos esperando que te paguen, pero tampoco espera que te echen. Bajé con la maleta en la mano. Nadie dijo nada. Mónica miraba su celular. Julián ni se levantó del sillón. Pasé frente a ellos como una sombra. Ni un mamá, ni un ¿a dónde vas? Solo el tic-tac del reloj, como un testigo mudo de la escena. Ya en la puerta, me detuve un momento. Pensé en girarme, en decir algo que les doliera. Pero no. Solo sonreí. No por felicidad, sino por orgullo. Porque no me fui por vergüenza. Me fui por dignidad. Y en ese silencio absoluto, saqué mi celular y marqué un número. Mi número de siempre. El del banco. La operadora me atendió con voz amable. Di mis datos. Pedí cancelar la tarjeta. Retirar los fondos. Cerrar la cuenta. ¿Desea hacerlo ahora mismo, señora? Sí. Ahora. En ese mismo instante. Porque cuando alguien te expulsa de su vida sin remordimientos, lo mínimo que puedes hacer es llevarte contigo todo lo que aún te pertenece. Cerré la puerta con firmeza. No la azoté. No dejé notas. No hice drama. Solo me fui. Con la espalda recta y el alma llena de cosas que ya no quería cargar. Caminé hasta la esquina sin mirar atrás. Y mientras el sol por fin asomaba, pensé, quizás esta sea la última vez que me arrastro por amor. Y si lo es, qué alivio. Nunca había sentido tan ligero mi cuerpo y, al mismo tiempo, tan roto por dentro. Mientras caminaba con la maleta en la mano, el pavimento parecía susurrar debajo de mis pies. Ya no hay vuelta atrás. Di vuelta en la esquina sin saber muy bien a dónde iba. No tenía ningún plan, solo tenía claro que no iba a regresar. No después de eso. No después de ese grito que me sacó de mi propia casa como si fuera una extraña. El aire de la mañana me pegaba en la cara como un balde de agua fría. Me senté en una banca, junto al parque que tantas veces cruzamos cuando Julián era niño. Ahí, con el sol apenas saliendo y la ciudad aún bostezando, me permití llorar. Pero poquito. Lo justo. Lo necesario. Porque llorar mucho es como darle más espacio a lo que ya se llevó todo. Saqué un pañuelo de tela de mi bolso, de esos que yo misma bordo cuando me sobra un poco de hilo. Me limpié las lágrimas y me hablé bajito. Ya estuvo, Leonor, ya. Me dolía la cabeza, pero más me dolía lo que se rompió adentro. Pensé en ir a casa de una amiga, pero me dio pena. No por orgullo, sino por vergüenza. Una no va por la vida contando que su propio hijo la echó. No es algo que se dice en voz alta. Es de esas cosas que una guarda, como un costal de piedras que solo tú sabes cuán pesado es. Respiré hondo. Me levanté y llamé un taxi. ¿A dónde la llevo, señora?, me preguntó el chofer. Y yo, con voz bajita, respondí, a donde no me conozca nadie. Terminé en una pensión chiquita, cerca del centro. 4 paredes color crema, una cama dura y una ventana que daba a una pared de ladrillos. Pero era mía. Por esa noche, era mi lugar. Abrí la maleta y me senté sobre ella. No quise prender la televisión ni revisar el celular. Solo quería silencio. El tipo de silencio que no lastima. Ese que se siente como una manta tibia después de tanto ruido emocional. No comí. No dormí. Solo me recosté en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo, tratando de entender en qué momento mi vida dio ese giro tan violento. ¿Fui yo? ¿Fueron ellos? ¿Fui por quedarme donde ya no me querían?
Pasé la mañana siguiente caminando. La ciudad se me hizo enorme. Sentía que nadie me veía, que podía desaparecer y ni un alma lo notaría. Caminé hasta que los pies me dolieron. Vi tiendas, parejas, familias desayunando juntas. Y ahí, frente a un aparador, me encontré con mi reflejo. Estaba despeinada, ojerosa, los ojos apagados. Pero también había algo nuevo, una firmeza en la mirada. Una chispa. Como si ese espejo me dijera, te dejaron, sí, pero no te rompiste. Y eso me bastó. Eso me sostuvo el resto del día. Me metí a una cafetería con olor a pan recién hecho. Me pedí un café con leche y un bolillo con mantequilla. Me senté junto a la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, comí sola sin sentirme sola. Observé a la gente pasar. Un señor ayudando a su esposa a bajar del auto. Un niño corriendo con su mochila abierta. Y una señora mayor, más grande que yo, con su bastón, caminando despacito pero con dignidad. Pensé, si ella puede, yo también. Si ella no se rinde, ¿por qué yo sí? Esa idea me acompañó el resto del día como un susurro, como un pequeño motor. Antes de irme, le pedí a la mesera un vaso de agua. Me sonrió. «¿Está bien, señora?», me dijo. Casi me hace llorar. Esa pregunta tan simple, tan humana. Nadie me la había hecho en días. Le dije que sí, que estaba bien, y por dentro quise creerlo. Caminé de regreso a la pensión con paso más firme. No por valentía, sino por necesidad. Porque quedarse rota no era una opción. Porque si yo no me levantaba, nadie lo iba a hacer por mí. Y porque, al final, uno tiene que aprender a sostenerse sola, aunque toda la vida haya vivido para sostener a otros. Esa noche prendí una veladora, como lo hacía en casa. No por costumbre, sino para no soltar del todo mi historia. Cerré los ojos y pensé en mi marido. En cómo él me habría defendido. En cómo él habría dicho, en esta casa nadie te alza la voz, Leonor. Y sí, lloré. Pero esta vez con menos rabia. Con más claridad. Porque entendí que a veces la dignidad no se recupera con gritos, sino con silencios bien elegidos. Porque irse a tiempo también es una forma de quedarse con lo mejor de uno mismo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No podía quedarme ahí por siempre. Ni tampoco podía volver. Así que llamé a una amiga de la juventud, Lucía, que vivía sola desde hacía años. No le conté todo, pero le dije que necesitaba empezar de nuevo. Me abrió las puertas sin hacer preguntas. Me ofreció una habitación en un edificio sencillo cerca del Parque Central. Cuando llegué, me abrazó tan fuerte que me quebré por dentro. «Aquí no tienes que pedir permiso, Leonor», me dijo. Y esa frase fue más poderosa que cualquier disculpa. Instalada en mi nuevo espacio, puse mis cosas con calma. Coloqué los hilos, mis libros, una foto vieja donde salgo con Julián de niño. Lo vi tan chiquito, tan feliz, y se me apachurró el alma. Pero también me dije, no todo fue en vano. Porque aunque hoy me duela, yo sé que lo crié con amor. Y eso nadie me lo puede quitar. Ni siquiera él. Desde la ventana se ve la plaza, y por las tardes se escucha un violinista que toca boleros. Ese sonido se ha vuelto parte de mi sanación. Como si cada nota me recordara que aún hay belleza, incluso en las ruinas. Me levanté temprano como siempre, pero esta vez no para servir a nadie. Esta vez preparé café solo para mí. Me senté a tomarlo despacito, viendo cómo la luz de la mañana entraba por la cortina. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No plena, no feliz, pero sí en paz. Que a veces, para una mujer como yo, eso ya es mucho. Muchísimo. Porque después de todo lo que he vivido, aprender a estar sola sin sentir vacío, eso es casi un milagro. Y ese milagro, me lo regalé yo. A los 2 días de haberme ido, el teléfono sonó. No fue Julián, claro que no. Fue el banco. La misma operadora que me había atendido antes me llamó para confirmar el cierre de la cuenta. Todo ha sido procesado, señora Ramírez. El monto total ha sido transferido a su nueva cuenta personal. Su voz era amable, casi maternal, como si intuyera que lo que yo estaba haciendo no era solo un trámite, sino una ruptura. Colgué y me quedé sentada frente a la mesa, viendo mi taza vacía.
No sentí alegría. No sentí culpa. Sentí una paz extraña, como cuando una limpia el closet y por fin puede cerrar la puerta sin que se caigan cosas encima. Me quedé así un buen rato, respirando. No celebrando. Solo respirando. Porque hay decisiones que una no toma para vengarse, sino para sanar. Me acordé de todas las veces que Julián usó ese dinero sin saber que venía de mí. Compras en línea, el súper, las vacaciones que decía que salían baratas, el nuevo refrigerador que supuestamente le ofrecieron en pago sin intereses. Yo sonreía en silencio, sabiendo que le estaba ayudando, aunque él nunca preguntara de dónde salía el saldo. Tal vez en su cabeza, el dinero crecía solo. Tal vez pensó que siempre tendría ese respaldo. Pero la verdad es que nunca fue suyo. Nunca fue de ellos. Era mío. Era el fruto de años de costura, de trabajos extra, de guardar monedas en frascos y no comprarme cosas que sí necesitaba. Era mi red de seguridad, la que yo le presté, sin condiciones. Hasta que me echó. No supe lo que ocurrió exactamente ese día, pero Lucía, que siempre se entera de todo, me dijo que Julián fue al súper con Mónica y que su tarjeta fue rechazada 3 veces. Y que discutieron frente a todos. Yo no estaba ahí, pero me lo imaginé con detalle. Vi la escena en mi cabeza como una película muda. Mónica, con cara de incomodidad. Julián, revisando el saldo en su celular una y otra vez, sin entender nada. El cajero esperando. Las personas en la fila murmurando. Y esa sensación que solo uno conoce cuando de pronto te quitan algo que dabas por hecho. Me lo imaginé y no me reí. Solo cerré los ojos y pensé, ya era hora de que sintieras lo que es no tener respaldo. Lucía llegó esa tarde con pan dulce y sus ganas de platicar. Siempre ha sido una mujer alegre, pero cuando me vio esa vez, bajó el tono. ¿Estás bien?, me dijo. Le contesté que sí, que por fin sentía que el piso ya no se movía debajo de mí. Ella me miró en silencio. Luego me tomó la mano. No te sientas mal, Leonor. Ayudar está bien, pero permitir que te pisoteen, eso ya es otra cosa. Sus palabras me acariciaron como una manta suave. Me vi en sus ojos y pensé, ¿cuántas mujeres como yo se han callado demasiado? ¿Cuántas han puesto el pan en la mesa que ya no les pertenece? Esa noche soñé con Julián. Soñé que era niño otra vez, que me pedía leche antes de dormir, y que me abrazaba fuerte cuando tenía pesadillas. Me desperté con el pecho apretado y la almohada húmeda. Me senté en la cama y miré al techo. Quise escribirle. Quise marcarle. Pero no lo hice. Porque entendí que una cosa es extrañar, y otra muy distinta es rogarle a quien ya te negó. Preparé café y salí al balcón. El aire era tibio, y en la plaza sonaba una guitarra. Me apoyé en la barandilla y me dije en voz bajita, «Vas bien, Leonor, vas bien». Ese mismo día, revisé mi correo y vi un mensaje automático. Intento fallido de débito, tarjeta cancelada. Sonreí, no por malicia, sino por confirmación. Porque las cosas, al fin, estaban cayendo en su sitio. Me serví una taza de avena y me senté en la mesa a comer despacio. Vi el cartón de leche, y me reí bajito. Porque por años, ese mismo cartón fue comprado con mi tarjeta. Porque hasta el desayuno de ellos, lo pagaba yo. Y ahí entendí, no se trataba del dinero. Se trataba de quién sostenía a quién. A la tarde, Lucía me propuso acompañarla al mercado. Caminamos entre los puestos de flores, de frutas, de artesanías. Me ayudó a elegir una maceta para el balcón. Hay que llenar tu espacio de cosas vivas, dijo. Escogí una planta con hojas grandes y verdes. No sé por qué, pero me dio por ponerle nombre. La llamé Teresa, como mi madre. Sentí que algo se enraizaba en mí al colocarla junto a la ventana. Como si por fin entendiera que una también tiene derecho a habitar, no solo a servir. En la noche, cuando el celular vibró, supe que era él. Helen. No respondí. No abrí el mensaje. Solo lo vi brillar en la pantalla un rato, hasta que se apagó solo. Me metí a la cama con un libro entre las manos, pero no leí. Me quedé pensando en todo lo que había permitido por amor. En lo mucho que di sin pedir, y en lo poco que recibí a cambio. Me dolió, sí, pero también me hizo más fuerte. Porque ese silencio, ese no responder, fue más alto que cualquier grito que pude haber dado.
Cerré los ojos y me prometí algo. Que cada cosa que hiciera a partir de ahora sería por mí. Que el próximo cartón de leche que compre será para mí, y para quien me mire con respeto. Que si vuelvo a invitar a alguien a mi mesa, será porque lo merece. Porque entendí que uno no es egoísta por ponerse límites. Uno es valiente. Uno es sabio. Y yo, apenas estoy empezando a descubrir cuánto me había olvidado. Me costó trabajo la primera noche. No por la cama dura ni por el calor, sino por el silencio. Un silencio tan distinto al que había en la casa de Julián. Allá era un silencio pesado, lleno de cosas no dichas, de pasos contenidos y puertas cerradas con más fuerza de la necesaria. Aquí, en cambio, el silencio era limpio. Me dejaba respirar. Me dejaba pensar sin miedo. Me acosté mirando el techo y por primera vez en años me sentí en paz. No del todo feliz, no, pero sí libre. Y esa libertad, aunque solitaria, tenía algo sagrado. Como cuando una se sienta en una banca bajo el sol y nadie le pide nada. Como cuando puedes respirar sin culpa. Lucía me dejó acomodar mis cosas a mi ritmo. En una repisa puse mis retazos de tela, mis tijeras, mis agujas favoritas. En la pared, colgué una pequeña imagen de San Judas que me ha acompañado desde que Julián era bebé. No porque sea devota estricta, sino porque ese cuadrito me recuerda quién fui, una mujer que creyó, que esperó, que resistió. Desde la ventana veía los árboles de la plaza. Algunos niños corrían, un perro ladraba a lo lejos, y un vendedor gritaba con voz rasposa que había tamales. Me gustaba eso. Me hacía sentir que el mundo seguía girando, aunque el mío hubiera cambiado de eje. Las noches eran lentas. Me preparaba un té de manzanilla, acomodaba las almohadas y leía algunas páginas de un libro que había comprado en un puesto de revistas. Pero la mayoría del tiempo no pasaba de 3 páginas. Porque la mente se me iba a recuerdos, a escenas, a palabras que no supe contestar. Me venían a la cabeza imágenes de Julián chiquito, llorando con fiebre, durmiendo encima de mí, diciendo mamá, quédate. Y luego, el contraste, ese grito frío, esa expulsión. Me preguntaba, como quien se rasca una herida, ¿cómo se llega de una cosa a la otra? ¿Cómo se olvida tanto amor así de fácil? Una tarde, mientras cosía un pañuelo con hilo celeste, Lucía me trajo una caja de telas que había encontrado en su azotea. Había de todo, lino, algodón, encajes viejos, listones guardados en bolsas amarillentas. Sentí una emoción que no esperaba. Me arrodillé frente a la caja como una niña frente a sus juguetes. Haz lo que quieras con todo esto, me dijo. Y ahí, entre esos pedazos de tela olvidados, sentí que algo en mí también se estaba remendando. Porque a veces no hace falta mucho, basta con que alguien te mire y diga haz lo que quieras. Esa noche soñé con mi nieta. Soñé que me tomaba de la mano y me decía que tenía frío. Me desperté con un nudo en el pecho. La extrañaba. Más de lo que me permitía admitir. La última vez que la vi fue en su cumpleaños. Le regalé una mochila que yo misma bordé. Mónica apenas la dejó abrir el regalo. Julián se veía incómodo. Ella me abrazó bajito, a escondidas. Y en su mirada había algo. Como si supiera más de lo que decía. Como si también estuviera aprendiendo a callar por dentro. Me pregunté si estaría bien. Si estaría comiendo. Si todavía me quería. Esa duda me persiguió todo el día. No quise llamar. No quise molestar. Pero el corazón no se calma tan fácil. Me senté en la cama, abracé una almohada y me quedé ahí, en ese espacio tibio, tratando de convencerme de que hice lo correcto. Porque a veces una se va para salvarse, pero eso no quita que duela. Volví a soñar con ella. Esta vez corría hacia mí con un dibujo en la mano. Desperté con lágrimas en los ojos. Y al mediodía, como si el universo hubiera escuchado mi desvelo, sonó el teléfono. Era ella, mi nieta. Su voz temblaba. Lloraba. Abuela, mis papás ya no se hablan. Se gritan. Yo no quiero estar aquí. Me duele la panza. Me duele todo. Sentí que me apuñalaban. Me senté derecha y respiré hondo para no quebrarme. Aquí estoy, mi niña. Aquí estoy. Quise decirle que viniera, que se quedara conmigo, que este rincón humilde era más hogar que esa casa de paredes frías.
Pero no le dije nada. Solo la escuché. Solo la contuve desde el otro lado de la línea. Porque a veces, eso ya es un milagro. Colgué con el alma en un hilo. Me levanté, abrí la ventana, y miré al cielo. Le pedí a mi esposo que la cuidara, que le susurrara al oído que no está sola. Que aunque su casa se haya vuelto una guerra, ella tiene donde refugiarse. Volteé a ver mi cama y pensé, hay espacio para ella. Me prometí que, si un día toca la puerta, yo la voy a recibir con los brazos abiertos y la tetera hirviendo. Porque si algo me queda, es amor. Amor que ya no voy a entregar donde no me valoren, pero que siempre estará listo para quien lo necesite de verdad. ¿Y tú? ¿Hasta dónde permitirías que una nuera humille a tu madre? ¿El silencio de un hijo también es traición? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Te leo con el corazón abierto. Me levanté más tarde esa mañana. No porque hubiera dormido mejor, sino porque el cuerpo me pidió descansar. A veces, el alma se cansa tanto que arrastra al cuerpo con ella. Me hice un café y lo tomé frente al espejo del tocador viejo que Lucía había colocado en mi cuarto. No me miraba de frente desde hacía meses. Quizá años. Siempre evitaba los espejos. Porque una mujer como yo, que ha dado, que ha sostenido, que ha renunciado, muchas veces olvida cómo se ve. Pero esa mañana lo hice. Me senté y me vi. Y me dolí. Porque estaba ahí, con el rostro caído, las arrugas profundas, el cabello más blanco que gris. Pero también había algo firme en mis ojos. Una especie de fuego discreto. No fue fácil sostenerme la mirada. Porque al hacerlo, tuve que admitir que llevaba mucho tiempo desaparecida dentro de mí. Vi mis ojeras, mis mejillas secas, los labios sin color. Pero no sentí lástima. Sentí rabia. No hacia nadie. Hacia mí. Por haberme dejado de lado tanto tiempo. Por haber priorizado todo menos a mí. Por haber puesto siempre la toalla limpia, la comida caliente, el abrazo rápido, sin nunca preguntar qué necesitaba yo. Me toqué el cuello con ternura, y sentí la piel floja. Recordé cuando era joven, cuando mi marido decía que tenía las manos más bonitas que había visto. Hoy están llenas de líneas, pero todavía son fuertes. Todavía pueden sostener. Abrí el ropero para buscar algo cómodo y me encontré con una caja vieja que había olvidado. Dentro estaban algunas prendas que conservaba desde mi época de costurera a tiempo completo. Y ahí, entre las telas arrugadas, apareció un vestido blanco. De novia. Lo reconocí al instante. Lo hice para una muchacha del barrio que, al final, no se casó. Me lo devolvió llorando, y yo lo guardé sin saber por qué. Lo saqué con cuidado, como si fuera de cristal. Las puntadas seguían firmes. El encaje, amarillento, pero intacto. Lo colgué en la ventana para que tomara aire. Y me senté frente a él, como si me hablara. Pensé en lo simbólico. Un vestido que fue hecho para celebrar el amor, y que terminó guardado por una tristeza. ¿No era eso un reflejo de mi vida? ¿De cuántas ilusiones bordé yo, para que otros se las pusieran encima, sin siquiera agradecer? Me quedé observando la caída de la tela, la forma delicada del escote, los pequeños bordados que hice con tanto esmero. Y sentí que ese vestido me representaba. Algo olvidado. Algo no usado. Algo que otros rechazaron, pero que aún conservaba belleza. Me levanté. Lo toqué. Y decidí que lo iba a restaurar. Saqué mis hilos, limpié la mesa, y me preparé para coser. No por trabajo. No por obligación. Por mí. Porque ese acto, el de reconstruir ese vestido, era también una manera de reconstruirme a mí. Me puse los lentes, corté un retazo, y sentí una emoción que hacía mucho no sentía. Cada puntada era un suspiro. Cada costura, una caricia. Mientras lo hacía, pensé en todas las mujeres que, como yo, se olvidaron de sí mismas mientras tejían la vida de los demás. Y quise creer que tal vez, al terminarlo, algo en mí también estaría listo para florecer de nuevo. Lucía entró en el cuarto y se quedó en silencio viendo lo que hacía. «Está hermoso», dijo. «Más que antes». Asentí, sin decir nada, porque sabía que no hablaba solo del vestido. Me ofreció un vaso con agua y se sentó conmigo. Le conté la historia de esa novia que no llegó al altar. Y me dijo algo que me marcó,
A veces no llegar a tiempo es la única manera de no perderse. No supe qué contestar, pero sus palabras se me quedaron colgadas como un hilo en la aguja. Porque sí, tal vez irme de esa casa fue llegar, por fin, a mi lugar. Pasaron las horas sin que me diera cuenta. La luz entraba por la ventana y le daba al vestido un brillo tenue, casi mágico. No ese mágico de los cuentos, sino uno real. Uno de esos que solo se consiguen cuando una mujer decide remendarse. Volví a mirarme en el espejo. Y esta vez, me gusté un poquito. Vi a una mujer cansada, sí, pero viva, entera, capaz. Me acomodé el cabello. Me puse un poco de rubor. Y pensé, no estoy tan acabada como me hicieron sentir. La noche me sorprendió con los dedos adoloridos, pero el alma ligera. Guardé mis cosas, cubrí el vestido con una sábana blanca y me senté en la cama. Respiré hondo y sentí que algo se había soltado. Como si una culpa vieja se hubiera ido por la ventana. Me recosté, y antes de cerrar los ojos, me prometí que no iba a volver a esconderme. Ni en casas que no me pertenecen. Ni en silencios que no me protegen. Ni en espejos que no me atrevo a mirar. Porque esta versión mía, la que borda, la que duele, la que resiste, también merece ser amada. Y no por otros. Por mí. Ese día me desperté con un hueco raro. Como si algo me llamara desde adentro. No era tristeza, era urgencia. Como cuando una tiene que sacar el aire de golpe porque si no, se ahoga. Preparé café y me senté en la mesa con mi cuaderno de tapas duras. Uno que tenía guardado desde hace años y que nunca usé por miedo a arruinarlo con tonterías. Pero ese día no me importó. Lo abrí. Tomé una pluma azul. Y sin pensarlo mucho, escribí en la primera página, para ti, Julián. Y empecé. Empecé como quien se arranca una espina. Lento, pero sin detenerse. Le conté cosas que nunca dije. Que me dolía no escuchar un gracias. Que nunca esperé un monumento, pero sí un gesto, una mirada, un café compartido sin reclamos. Le conté que algunas noches me desvelaba esperando escuchar su llave en la puerta, y que cuando llegaba, solo pasaba de largo. Le dije que fui feliz criándolo, pero que hubo días en que quise desaparecer de tanto cansancio. Que él era mi motor, sí, pero también mi mayor sacrificio. Y que si alguna vez parecí controladora, era porque no sabía cómo ser madre sin estar encima. Porque a mí nadie me enseñó a soltar. La pluma se deslizaba como si no fuera mía. Como si mi cuerpo por fin soltara lo que tanto había callado. Le escribí que nunca odié a Mónica. Que al principio incluso la quise. Que me parecía educada, fuerte, segura. Pero que poco a poco, me borró. Me fue apagando como una vela que estorba en la mesa. Que traté de entenderla, de agradarle, de no molestar. Pero que llega un punto donde el alma se cansa de pedir permiso para existir. Le escribí que no me fui por enojo. Que me fui porque ya no podía sostenerme de pie entre tanto desprecio disfrazado de modernidad. Terminé la primera carta y me quedé viendo el papel. Temblaba. No de miedo. De alivio. Era como si me hubiera quitado un costal del pecho. Pero no paré ahí. Empecé otra. Y luego otra. Una hablaba de los domingos, de la mesa vacía. Otra, de cómo extrañaba ver su ropa tendida en el patio. Otra, más corta, solo decía, me dolió más tu silencio que tu grito. Había tanto acumulado. Tanta herida sin forma. Que cada página se volvía una especie de vendaje improvisado. No para que él las leyera, sino para que yo pudiera respirar. Guardé las cartas en un sobre grande. Las até con un listón rojo. Y las escondí en la parte alta del ropero, donde guardo también las fotos de mi boda y un pañuelo que me regaló mi madre antes de morir. No sé por qué hice eso. Tal vez porque necesitaba darle a mi dolor un lugar concreto. Algo que pudiera tocar, mover, guardar. Como si así doliera menos. Como si tener el dolor doblado y atado fuera más soportable que dejarlo suelto por la casa. Lucía notó que estaba más callada de lo normal. Me preguntó si me sentía mal. Le dije que no. Que estaba vaciándome. A veces hay que hacer espacio dentro, murmuré. Ella asintió, sin preguntar más. Y eso lo agradecí. Porque no siempre una necesita consuelo.
A veces solo necesitas que alguien se siente cerca mientras tú haces lo que tienes que hacer. Esa noche no cené, pero dormí mejor. Mucho mejor. Al día siguiente encendí una de las cartas y la quemé en el fregadero. Vi cómo se consumía el papel, lento, dejando ceniza gris y un olor tenue a despedida. Me quedé viendo el fuego extinguirse, y dije en voz baja, lo que no se dice, también se pudre por dentro. Y decidí que no iba a dejar que nada se pudriera más en mí. Que cada cosa no dicha, cada dolor mudo, lo iba a escribir, lo iba a llorar, lo iba a quemar si era necesario. Pero que ya no me iba a callar. Al menos no conmigo. Volví a mi cuarto, abrí el ropero, y acaricié las cartas que quedaban. Le susurré, no sé si algún día te las dé. Pero gracias por escucharme. Me senté en la cama, abrí el cuaderno otra vez, y empecé a escribir una carta para mí. Para la mujer que fui. Para la que soy. Para la que estoy empezando a conocer. A veces no hace falta hacer nada para que las cosas caigan por su propio peso. Basta con irse. Con dejar un espacio vacío. Y esperar. Eso lo aprendí sin querer, en silencio, mientras seguía con mis costuras y mi nueva rutina. No lo supe por mí, sino por Lucía, que siempre se encuentra a alguien en la plaza o en el mercado y se entera de lo que no quiero preguntar. Esa mañana llegó agitada, con una sonrisa que intentó disimular sin éxito. Se sentó a tomar café conmigo y soltó, casi como quien lanza una piedra al río, me encontré a Marina, y me contó algo que te va a gustar. La palabra gustar no era la correcta, pero entendí lo que quería decir. Me quedé callada, esperando. Lucía acomodó su rebozo, dio un sorbo al café y bajó la voz. Dice que vio a Mónica en la calle, y que se cruzaron justo frente a la panadería. Que la saludó con cortesía, como siempre, y que Mónica apenas respondió. No dije nada. Ya me imaginaba esa escena. Pero lo curioso, continuó Lucía, es que, después de unos segundos de silencio, Marina no pudo evitar preguntarle, ¿y tu suegra? ¿Sigue viviendo con ustedes? Ahí me detuve. Me quedé mirando el vapor del café, que subía como una respuesta que no quería oír. Lucía sonrió con la comisura de los labios, como quien sabe que lo que va a decir tiene filo. Y Mónica, con esa cara de superioridad que tú ya conoces, contestó algo así como, ella decidió irse, ya era hora. Hice un gesto involuntario con la ceja, pero Lucía no había terminado. Y entonces Marina la miró fijo y le dijo, ah, ¿sí? Qué raro, todos creíamos que esa casa era de ella. Ahí me quedé congelada. No por la frase en sí, sino porque por primera vez, alguien más dijo en voz alta lo que yo llevaba años callando. No fue venganza. No fue burla. Fue justicia. Justica pequeña, cotidiana, sin escándalo. Y dolió. No por mí. Por Mónica. Porque sabía que ese comentario había entrado en su piel como aguja. Porque hay verdades que duelen más cuando las dice un tercero. Me la imaginé ahí, parada en medio de la calle, con su bolsa cara, su cabello perfecto, y esa frase dándole vueltas en la cabeza. Todos creíamos que esa casa era de ella. Por fin alguien más la vio como yo la vi siempre, dura, controladora, con miedo de que alguien desmonte su versión de la historia. Lucía me miró. Me preguntó si estaba bien. Asentí. Pero dentro de mí había una mezcla extraña. No alegría, tampoco tristeza. Era algo más. Una especie de descanso. Como si el aire se hubiera aclarado después de una tormenta larga. Como si, sin decir una sola palabra, yo también hubiera hablado. Me quedé en silencio un buen rato. Luego me levanté, tomé la caja de telas que tenía a medio ordenar, y empecé a doblarlas una por una. Sentía los dedos firmes, la espalda recta, y el corazón, tranquilo, por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, mientras bordaba una servilleta con hilo dorado, pensé en cómo el mundo gira sin que uno lo empuje. En cómo las piezas se acomodan cuando uno se retira. Pensé en Julián. ¿Le habría contado Mónica lo que pasó? ¿Le habría dicho que alguien cuestionó su papel? ¿O seguiría él creyendo que todo está bajo control? Me lo imaginé llegando a casa, encontrando a su esposa más fría, más tensa, más cortante. Porque cuando una mujer como Mónica se siente expuesta, no grita, castiga en silencio. Y ese silencio, no lo iba a aguantar mucho tiempo. Me acosté temprano,
con la ventana entreabierta. Entraba un aire suave, y se escuchaba a lo lejos el eco de una televisión encendida. Me tapé con una cobija liviana y me dije a mí misma, esto apenas comienza. Porque cuando alguien vive tanto tiempo fingiendo que controla todo, el primer derrumbe no se nota por fuera. Se nota en la mirada, en la forma en que contesta, en las noches en que no duerme. Yo no necesitaba verla. Yo sabía. Sabía que su cara había cambiado, que ya no podía sostener con la misma firmeza el cuento que se había inventado. Y sin querer, sin buscarlo, sin levantar la voz, fui ganando terreno. Pero no un terreno de poder. No, uno más importante, el de mi valor, el de mi derecho a ser vista, a ser reconocida. Porque no hay castigo más certero que el que llega cuando una ya no está para justificarlo. Me dormí con esa idea en el pecho, como quien arropa una verdad y la deja descansar con ella. No sé cómo describir lo que sentí cuando la vi ahí, en la entrada del edificio, con el cabello revuelto, la mochila colgando del hombro y los ojos enrojecidos. Era mi nieta, mi niña, con apenas 13 años y ya con una tristeza encima que no le correspondía. Me quedé paralizada un segundo. Pensé que era un sueño, que mi mente me estaba jugando una broma cruel. Pero no. Ahí estaba, temblando, respirando entrecortado, diciendo con voz rota, no aguanté más, abuela. Me escapé. Me acerqué despacio, como si el más mínimo movimiento pudiera hacerla desmoronarse. La abracé, y al sentir su cuerpo frágil, supe que estaba más rota de lo que imaginaba. Entramos sin hablar. Solo se escuchaban sus sollozos bajitos y mis llaves tintineando en la puerta. Lucía estaba en su cuarto y no preguntó nada, como si intuyera que esa noche no era suya. Senté a mi nieta en la cama, le preparé un té con miel, le quité los zapatos con cuidado y le ofrecí una manta. Me miraba con los ojos grandes, como si no pudiera creer que estaba ahí. Le acaricié el cabello, y no pude evitar preguntarme cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cómo era posible que esa niña, que yo vi nacer, estuviera buscando refugio en mi cuarto, a escondidas, como si fuera una delincuente? No me dio muchos detalles. Solo dijo que sus papás no paraban de pelear, que Mónica gritaba todo el tiempo, que Julián se encerraba a trabajar, que nadie la escuchaba, que la comida ya no sabía a nada, que le dolía el estómago de tanto aguantar. Me quedé en silencio, conteniendo las lágrimas, porque yo ya sabía todo eso. Lo intuía, pero escucharlo de su boca fue como una bofetada. Y lo peor es que yo también fui parte de ese entorno. Yo también me callé, por no incomodar, por no provocar, por no empeorar las cosas. Y mientras tanto, ella crecía rodeada de una guerra muda. ¿Puedo quedarme aquí, abuela? Esa pregunta me partió, no por la petición, sino por la forma en que la hizo. Con miedo, como quien pide permiso para existir. Le tomé las manos y le dije lo único que podía decirle desde el fondo de mi alma: aquí no tienes que pedir permiso para buscar refugio. Me abrazó tan fuerte que se me salieron las lágrimas sin querer. La envolví en mis brazos como cuando era chiquita, como cuando se caía y corría conmigo a buscar consuelo. Y entendí, en ese instante, que hay cosas que no se deshacen con el tiempo, que el amor verdadero no se vence, solo espera en silencio a ser llamado. Esa noche durmió conmigo, abrazada como si tuviera 5 años otra vez. Se quedó profundamente dormida en minutos. Yo no. Me quedé despierta mirando el techo, agradecida y rota al mismo tiempo, pensando en todo lo que esa niña había tenido que tragar, en todo lo que le tocó cargar sin entender por qué. Pensé en Julián. Pensé en lo lejos que se había ido de todo lo que alguna vez fue, en cómo había permitido que su casa se convirtiera en un campo minado. Y me pregunté si en algún rincón de su conciencia aún me reconocía como la mujer que lo sostuvo cuando él mismo era solo un niño asustado. Al amanecer, ella seguía dormida, con los puños cerrados y la respiración tranquila. Me levanté despacio, preparé café, y me senté en la ventana a ver cómo despertaba la ciudad. El cielo estaba despejado, y se escuchaban las campanas de una iglesia cercana. Pensé en llamar a Julián, en decirle que su hija estaba conmigo. Pero algo dentro de mí me detuvo. No era el momento. Ella necesitaba paz.
Y si esa paz solo podía encontrarla conmigo, entonces que así fuera. Por lo pronto, me bastaba con saber que esa noche no se sintió sola, que no cenó entre gritos, que no se durmió con miedo. A media mañana despertó, y le preparé pan con chocolate. Se lo comió en silencio, como si el cuerpo le recordara que podía relajarse. ¿Puedo quedarme otro día?, me preguntó. Los que necesites, respondí. Me sonrió. Una sonrisa chiquita, apenas visible, pero suficiente para llenarme el pecho. Porque entendí que, tal vez, esa niña iba a recordar esta etapa de su vida no por el dolor, sino por este rincón donde por fin pudo respirar. Más tarde, cuando salió al balcón, la vi mirando a los pájaros con una expresión que no le conocía. Y pensé, a veces no podemos salvar a todos, pero sí podemos ser el lugar donde alguien se salva a sí mismo. Y con eso, me alcanzaba. Más que con cualquier disculpa. Más que con cualquier reparación. ¿Y tú? ¿Una abuela debe intervenir cuando sus nietos sufren en casa? ¿O es mejor callar para no empeorar las cosas? Déjame tu opinión aquí abajo. Te leo, con el corazón abierto y los ojos bien atentos. Esa mañana puse 3 platos sobre la mesa. No fue algo planeado. Fue una reacción natural. La costumbre de muchos años me habría hecho poner 2, pero esa vez, sentí que éramos 3. Lucía, mi nieta y yo. Una mujer que me abrió su hogar sin condiciones. Una niña que buscó refugio sin saber que también venía a salvarme. Y yo, en medio, como un puente que vuelve a tener sentido. Puse pan, corté fruta y serví café. Y cuando vi a mi nieta salir de su cuarto con los ojos aún hinchados pero la espalda más derecha, sentí que algo en mí se acomodaba. Lucía llegó con sus sandalias arrastrando y una bata de flores. Traía una mermelada de guayaba que había comprado en el mercado. Hoy se desayuna con gusto, dijo. Mi nieta se sonrió, chiquito, pero se sonrió. Nos sentamos las 3, y hubo un momento largo, larguísimo, en el que nadie habló. Solo comimos. Con calma. Masticando sin prisa. Como si ese desayuno fuera una ceremonia secreta. Como si cada mordida dijera estás a salvo. Y en ese silencio, me di cuenta de que una mesa no se llena de platos, se llena de alivio. Y ahí, en ese rincón modesto, la vida volvía a latir. Después del desayuno, Lucía se fue a hacer unas compras y nosotras nos quedamos solas. Mi nieta me ayudó a limpiar, a doblar ropa, a regar las plantas. Le mostré cómo cortar el hilo sin torcer la aguja, cómo enhebrar sin que tiemble la mano. Me escuchaba con esa atención que tienen los niños cuando algo les hace sentir parte de algo importante. A veces me miraba sin decir nada, como si quisiera preguntarme cosas que aún no se atrevía. Y yo no la presionaba. Sabía que cada cosa saldría cuando estuviera lista. Solo quería que supiera que aquí no tenía que esconderse. A la tarde nos sentamos a ver una película. Lucía volvió con galletas recién horneadas. El departamento olía a mantequilla y vainilla. A hogar. A esos hogares que no salen en las revistas, pero donde el alma por fin puede sentarse sin miedo. Y yo, ahí, rodeada de 2 mujeres que no pedían nada más que presencia, entendí que no todas las familias se rompen por traición. Algunas se reconstruyen en silencio, con nuevos lazos, con ternura tejida sin apuro. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por estar bien. Por no estar allá. Por no correr a arreglar lo que otros destruyeron. Mi nieta me pidió dormir otra noche. Le preparé su cama con las sábanas limpias y el osito de trapo que aún conservaba de cuando era chiquita. Lo abracé antes de ponérselo en la almohada. Ella lo recibió sin decir nada, pero sus ojos se aguaron. Me acerqué, le di un beso en la frente, y le susurré, aquí no hay que ser fuerte todo el tiempo. Se quedó dormida en minutos. Y yo me senté a su lado un rato más, mirándola respirar. Como cuando era bebé. Como cuando yo aún creía que mi familia era indestructible. Al anochecer, salí al balcón a tomar aire. La plaza estaba tranquila. Un par de muchachos tocaban guitarra en una banca. Y justo cuando el cielo se tiñó de ese color entre lila y gris que tanto me gusta, escuché un golpe en la puerta. Un golpe firme. No un timbrazo. Un llamado. Mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente. Me paralicé. No necesitaba ver para saber quién era. Me acerqué despacio, sin hacer ruido.
Y por la mirilla, lo confirmé. Era Julián. Parado. Esperando. Sosteniendo algo en la mano. Como si no supiera si golpear otra vez o irse. No abrí. No podía. No supe si era enojo, miedo o simplemente esa paz que me costó tanto volver a tener. Me quedé ahí, tras la puerta, conteniendo la respiración, sintiendo como mi corazón latía en las sienes. Escuché sus pasos alejarse. Luego silencio. Cerré los ojos y apoyé la frente contra la madera. No lloré. No temblé. Solo pensé, a veces, quedarse quieta también es una respuesta. Y esa noche dormí con el pecho apretado, pero la espalda derecha. Esa madrugada soñé con él. Con mi esposo. Con el único hombre que me miró como si yo valiera más que el mundo entero. Estábamos en la casa vieja, la de cuando Julián era apenas un niño. Él estaba en la cocina, friendo huevos, y me preguntaba si ya me había perdonado. Me desperté sudando, con un nudo en la garganta. No supe si fue por la pregunta, o porque, en el fondo, aún no me la había hecho yo. Me quedé sentada en la cama, con la manta encima de las piernas, mirando al vacío como si esperara una señal. Algo. Lo que fuera. Pero no llegó nada. Solo el silencio. Después del desayuno, Lucía salió con mi nieta a comprar algunas cosas para la escuela. Me quedé sola en casa. Abrí el baúl que había traído del otro departamento y saqué una caja que no tocaba desde hacía años. Dentro estaban las cartas que mi esposo me escribía cuando trabajaba fuera, los dibujos de Julián niño, una cadena de oro con el dije que nunca me quité mientras él estuvo vivo. Saqué también una manta vieja, de esas que huelen a historia. Me la puse en los hombros y me senté en el sillón más cercano a la ventana. Y ahí, en esa quietud, sentí que tenía que hablar. No con nadie. Con él. No hablé en voz alta. Lo pensé. Lo sentí. Como si él estuviera ahí, justo a mi lado. Le dije que lo extrañaba. Que me estaba costando más de lo que imaginaba. Que me dolía haber fallado en lo único que prometí proteger, nuestra familia. Le conté que Julián me echó. Que me gritó. Que me sacó de la casa que construimos juntos. Y que lo hizo sin titubear. Le dije que tenía miedo de haber hecho algo mal, que a veces me pregunto si cría a un hombre frío, o si fue el mundo el que lo volvió así. Que aún lo quiero, sí, pero que no sé cómo mirarlo sin sentir que me fallé a mí misma. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Recordé su voz en el hospital, su mano en la mía, cada vez más débil. No dejes que le falte nada, Leonor. Prométemelo. Y yo lo prometí, con lágrimas, con el alma, con cada fibra de mi cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando darle todo a un hijo significa vaciarse una misma? ¿Qué pasa cuando esa promesa, sin querer, se convierte en una condena? Me quedé mirando las paredes, los cuadros torcidos, el aire quieto. Y me sentí pequeña. Me sentí traidora. No hacia él. Hacia mí. Pensé en los cumpleaños que organicé sola, en las veces que vendí mis propias cosas para pagar la colegiatura, en cómo me las ingeniaba para hacer rendir el arroz cuando no alcanzaba ni para carne. Y aún así, lo crié con amor, con ternura, con presencia. Nunca me fui. Nunca le falté. Entonces, ¿por qué dolía tanto sentir que fracasé? Cerré los ojos y dejé que las lágrimas salieran sin lucha. No esas lágrimas ruidosas. No. Lágrimas silenciosas, de esas que te lavan por dentro. Lágrimas que solo una mujer que dio todo sin pedir puede entender. Escribí su nombre en una hoja en blanco. Solo su nombre, Roberto. Y debajo, una frase que jamás me atreví a decir. Perdóname por seguir aquí sin ti. Perdóname por no saber soltarlo a tiempo. Lo doblé y lo guardé en la caja, junto a todo lo que me quedaba de él. Cerré con cuidado, como quien cierra un ciclo. No porque ya no duela, sino porque por fin entendí que seguir viviendo también es una forma de honrar a quien se fue. Más tarde, mientras barría la sala, sonó el teléfono. Era Julián. No contesté. No porque no me importara,
sino porque todavía no encontraba palabras que pudieran salir sin romperme otra vez. Me limité a mirar el nombre en la pantalla y a pensar, no estoy lista. Y tal vez, está bien no estarlo. Me senté, respiré hondo, y me repetí algo que he empezado a creer, no todas las madres son eternas. Algunas también necesitan ser hijas de vez en cuando. Ser cuidadas. Ser vistas. Esa noche, me acosté temprano. Mi nieta ya dormía, Lucía tejía en silencio. Y yo cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar un futuro que no doliera. Uno donde no todo lo que haga tenga que ser para otros. Uno donde yo también quepa. Aunque sea en la última página. Lucía me despertó con un murmullo. Estaba en la cocina, hablando por teléfono en voz baja, pero su tono era distinto. Como cuando algo no se quiere decir demasiado alto para no asustar. Me levanté despacio, me puse la bata, y esperé a que colgara. Me miró con una mezcla rara, tristeza y algo parecido a lástima. No quería decírtelo, pero te vas a enterar de todos modos. Yo ya sabía que algo venía. Mi cuerpo lo sabía. Parece que a Julián le van a quitar el carro. Tiene retrasos. Muchos. Y no solo eso. Dicen que deben en todos lados. Que ya nadie quiere extenderles crédito. No dije nada. Solo me senté en la mesa y respiré. Hondo. Muy hondo. No me sorprendió. No me alegró. No me dolió. Fue como ver caer una rama seca. Como un resultado inevitable de años de pretensión. Porque una cosa es tropezar, y otra, vivir creyendo que los demás siempre van a salvarte. Pensé en todo lo que pagué sin decirlo. Las cuentas que aparecían como por arte de magia. Los recibos que desaparecían. El seguro del carro. Las salidas al restaurante. El internet. La despensa. El agua embotellada que Mónica tomaba como si fuera vino caro. Todo eso salía de mi cuenta. De mi espalda. De mis sacrificios. Y ahora que ya no estaba, se caía el escenario. Lucía me contó que Mónica fue al banco a reclamar. Que armó un escándalo. Que exigió hablar con un gerente. Pero no había gerente que le explicara lo que no quería aceptar. La tarjeta nunca fue suya. La cuenta, tampoco. Que el dinero no brota del suelo. Que vivir como si todo estuviera garantizado, tiene fecha de caducidad. Me la imaginé saliendo del banco, con la cara dura, los pasos firmes, y por dentro hecha trizas. Me imaginé a Julián recibiendo las llamadas de cobranza, bajando la cabeza, evitando decir la verdad. Porque, ¿cómo se dice en voz alta que perdiste el piso por olvidar a quien lo sostenía? Esa tarde me senté en el balcón con mi cuaderno y escribí una sola frase. Hay deudas que no se pagan con dinero. La repetí varias veces. Porque era cierto. Porque había otra deuda, más silenciosa, más dolorosa, la del respeto. La del cariño que se da por hecho. La de la presencia que se cree garantizada. Pensé en todas las veces que Julián me llamó solo para pedirme algo. Nunca para saber cómo estaba. Nunca para ofrecer un café. Nunca para preguntar si necesitaba algo. Y ahora todo le faltaba. Todo le costaba. Y yo no estaba ahí. No lo disfruté. Pero tampoco me culpé. Porque entender los límites no es crueldad. Es justicia. Es aprendizaje. Y a veces, cuando la vida te dice ya basta, no es castigo, es redención. Lucía me miraba de reojo, como si esperara que dijera algo. Pero no dije nada. Porque hay silencios que valen más que 1000 discursos. Porque si algo he aprendido, es que no siempre hay que explicar por qué una se va. A veces basta con no volver. Esa noche llovió fuerte. Los truenos sacudían los vidrios y el aire olía a tierra mojada. Mi nieta se asustó y vino a mi cama. Se acurrucó junto a mí, y le canté la misma canción que le cantaba a Julián de bebé. Duérmete ya, que la luna te ve. Y mientras la acunaba, pensé en cómo el amor no se acaba, solo cambia de dirección. Que ahora, mi ternura no era para quien la despreciaba, sino para quien aún podía crecer en ella. Al día siguiente, vi por la ventana un camión de grúa. No sabía por qué, pero algo me empujó a asomarme más. Y entonces lo vi. Era el carro de Julián. El mismo que siempre presumía. El mismo que decía que era suyo.
Lo estaban remolcando. 2 hombres hablaban entre ellos mientras hacían señas. Julián estaba parado al lado, con las manos en los bolsillos, sin decir una palabra. Lo reconocí de espaldas. Ese gesto, ese peso en los hombros, lo conocía desde niño. Pero no salí. No bajé. No dije nada. Lo vi desde arriba, como quien mira una versión antigua de algo que ya no es. Me quedé quieta, viendo cómo se alejaba el carro con el gancho de la grúa. Y me dije algo que llevaba días mascando: tal vez no hay peor deuda que la de olvidar a quien te dio todo sin condiciones. Cerré la cortina. Me serví un café. Y me prometí que, por más que duela, no iba a volver a rescatar a nadie que no sepa nadar por sí mismo. Lucía llegó ese día con los ojos encendidos. Había ido al mercado, como siempre, pero en el camino se encontró con alguien que solía ser vecino mío. Me lo dijo mientras preparaba café: Mónica quiere vender la casa. Me quedé inmóvil. No de sorpresa, sino de indignación. ¿Vender la casa? Mi casa. La casa que levanté con cada costura, cada noche sin dormir, cada cuenta saldada a plazos. La casa donde Julián aprendió a caminar. Donde su padre murió. ¿Cómo se atreven? No dije nada en ese momento. Solo sentí el café amargo en la lengua, como un recordatorio de que hay cosas que una no perdona, ni aunque aprenda a soltar. Me quedé con esa frase clavada en la nuca todo el día. Me imaginé a Mónica sentada en la sala, con su computadora abierta, navegando en páginas de bienes raíces, escribiendo cosas como casa bien ubicada, con historia familiar. Y me hervía la sangre, porque esa casa no era solo un espacio. Era mi sacrificio hecho paredes. Era el lugar donde amé, sufrí, crié, sané, perdí. Y ahora querían venderla como si fuera una bolsa de segunda. Me senté en la cama y abrí mi carpeta de documentos. Todo seguía ahí: la escritura original, el recibo de pago del último predial, las actas firmadas por mi esposo. Todo, en orden. Todo, en mi nombre. Pensé en ir a la casa, en plantarme frente a Mónica y decirle en su cara que no podía vender lo que nunca fue suyo. Pero algo en mí ya no necesitaba gritar. No más. Lo que tenía que decir, lo decía el papel. Lo decía la historia. Lo decía el silencio con el que me fui. Porque a veces, cuando una mujer se retira con dignidad, lo que deja atrás empieza a tambalearse por sí solo. No hacía falta discutir. Bastaba con esperar. Esperar a que se dieran cuenta de que no puedes vivir cómodamente sobre lo que despreciaste. Lucía me contó que Julián encontró los papeles. Que se quedó sentado en el sofá, sin hablar, con la escritura en la mano. Que Mónica se enojó. Que discutieron. Que le dijo: nunca fue nuestra. Y ahí sentí una punzada dulce. No por la rabia que eso causó, sino por el reconocimiento. Porque a veces lo único que una madre necesita no es que le pidan perdón, sino que digan la verdad, aunque sea tarde. Nunca fue nuestra. Era cierto. Y escuchar, aunque fuera de boca ajena, que él lo dijo, fue como recuperar algo que me quitaron sin permiso. Me pregunté cómo se vería esa casa ahora. Si aún colgaban las cortinas que cosí a mano. Si la cocina aún olía a comino y canela como antes. Si mi presencia aún se sentía en las paredes, aunque ya no estuviera ahí. Porque hay casas que tienen memoria, que guardan el eco de los pasos que les dieron sentido. Me dolía pensar en ella como un objeto de venta. Pero también entendí algo: una casa deja de ser hogar en el momento exacto en que te obligan a irte. Y desde ese día, yo ya no vivía ahí. Mi nieta me abrazó esa noche sin decir nada. Tal vez lo presentía. Tal vez sintió en mi cuerpo la tensión que trataba de esconder. Le acaricié el cabello y le dije bajito: las cosas valiosas no se venden, se honran. Ella no entendió del todo, pero asentó. Y me bastó. Porque si alguien va a heredar algo de mí, no quiero que sean muebles ni paredes. Quiero que sea la memoria de una mujer que supo cuándo quedarse y cuándo irse. Me senté en la mesa con mi libreta y escribí una sola línea: no se vende lo que se construyó con amor y se habitó con dolor. Esa casa puede cambiar de dueño, sí. Pueden pintarla, pueden remodelarla. Pero nunca la harán suya. Porque hay espacios que reconocen a sus verdaderos dueños. Y si algún día Mónica escucha cómo las puertas rechinan, cómo la luz no entra igual, que sepa que no es fantasía. Es historia.
Es ausencia con nombre y apellido. Esa noche me dormí mirando el techo, sin lágrimas, sin rabia. Con una sola certeza: yo ya no vivo en esa casa. Pero esa casa nunca podrá olvidarse de mí. Ese día amanecí con una calma rara, de esas que llegan después de una tormenta larga. Me puse a ordenar la caja de telas que tenía a medio clasificar y, sin pensarlo, saqué el vestido. El mismo que había encontrado semanas atrás, colgado como una promesa rota. Lo extendí sobre la mesa y pasé la mano por cada costura. El encaje estaba intacto, las perlas bordadas seguían firmes. Lo miré con otros ojos. Ya no como una prenda olvidada, sino como un testigo, un sobreviviente. Algo que, como yo, no había tenido el final para el que fue creado, pero que aún tenía valor. Me senté frente a él y empecé a trabajar. Cada puntada fue una conversación conmigo misma. Cada remiendo, una reconciliación con la mujer que fui. No era solo un vestido. Era un espejo. Bordé con hilos de tonos suaves, ajusté la cintura, reforcé las mangas. Me perdí en ese proceso como si el tiempo se detuviera. Cuando terminé, lo colgué en la ventana para que tomara la luz del día. Y ahí, suspendido frente al sol, el vestido parecía respirar. Como si dijera: aquí sigo. Como si su belleza no necesitara un altar, sino una mirada que la valore. Lucía entró y se quedó sin palabras. Solo murmuró: está vivo. Sonreí. No por vanidad, sino por gratitud. Porque había algo en esa pieza que hablaba por mí, que decía todo lo que no me atrevía a poner en palabras. No me rendí. Esa misma tarde, una joven tocó a la puerta. Venía por recomendación de alguien que conocía a Lucía. Me dijeron que usted sabe coser como antes, que arregla vestidos con historia. Asentí. Traía el suyo envuelto en plástico. Nuevo, pero sin alma. Le mostré el mío. No para venderlo. Solo para compartir. Ella lo miró con los ojos abiertos. Y preguntó: ¿y este? ¿De quién fue? Lo pensé un segundo. Y le dije: fue mío. Aunque nunca lo usé. Nos quedamos en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era uno de esos silencios que escuchan más que las palabras. La joven me pidió probárselo. Le ayudé a ponérselo con cuidado. Y cuando se miró en el espejo, lloró. No de tristeza, de reconocimiento. Me queda como si me conociera desde antes, susurró. Yo también tuve que morderme los labios para no quebrarme. Porque esa frase fue como una caricia a todos mis años invisibles. Porque sí, tal vez ese vestido no fue para mí. Pero hoy, hablaba por mí. Ella quiso comprarlo. Quiso pagarlo con una cifra generosa. Pero yo no lo vendí. Le dije que el precio era que no lo olvidara. Que supiera que fue cosido con amor viejo, con manos que no buscaban fama, sino reparación. Me abrazó fuerte, como si hubiera encontrado algo más que una prenda. Y al irse, supe que algo mío también se fue con ella. No para perderse, para renacer en otro cuerpo, en otro inicio. Esa noche dejé la ventana abierta. Entraba una brisa tibia, como una promesa nueva. Me acosté en paz. Por primera vez en semanas no sentí vacío. No sentí rencor. Sentí reparación. No de parte de Julián, ni de Mónica, de la vida. Porque a veces, el amor que sembraste en tierra estéril, florece en otro jardín. Me llegó cuando menos lo esperaba. Estaba doblando ropa. Había puesto música bajita, una de esas canciones de tríos viejos que hablaban de despedida sin ruido. Mi nieta dormía la siesta, y Lucía había salido por pan. Todo estaba en calma. Todo. Hasta que el celular vibró. Vi la pantalla sin apuro, creyendo que sería una notificación cualquiera. Pero no. Era él. Helen. Y lo peor no fue leer su nombre. Fue ver el mensaje. ¿Podemos hablar? Estoy confundido. Te extraño. Me quedé mirando el texto con el estómago encogido. Era corto, inofensivo en apariencia, pero cargado de todo lo que nunca dijo. Me temblaron los dedos. No porque quisiera contestar, sino porque algo en mí se removió. No era alegría. No era alivio.
Era una mezcla confusa de rabia, pena, y algo parecido a ternura vieja, de esa que no sabe si debería sentir. Me senté. Respiré. Leí el mensaje otra vez. Y otra. Y otra. Como si buscara una clave secreta, una intención escondida. Pero no había más que esas palabras, suficientes para revolver todo lo que había logrado ordenar. Pensé en contestarle. Solo una línea. Algo frío. Algo digno. Algo como no es el momento. Pero no lo hice. Porque sabía que, si escribía una palabra, una sola, se me abriría la compuerta. Y no estoy lista. No aún. No después de lo que pasó. No después de todo el silencio. Porque un mensaje no borra una expulsión. No cura la humillación. No reconstruye la confianza que el mismo pisoteó. Me levanté, dejé el celular en la mesa y me fui al balcón. Necesitaba aire. Necesitaba distancia. Porque el corazón es tonto. El corazón quiere volver. Pero el alma ya no. Desde el balcón vi pasar una pareja de ancianos tomados de la mano. Caminaban lento. Sin prisa. Con esa complicidad que se construye solo cuando se ha compartido todo, lo bueno, lo feo, lo que no se dice. Y pensé, eso era lo que yo quería dejarle a Julián. Un modelo. Un ejemplo. Una historia. Pero él eligió otra cosa. Eligió la comodidad del control. El desprecio cómodo. Y ahora que la casa se le cae encima, escribe. Porque a veces los hombres no buscan a sus madres cuando las aman, sino cuando las necesitan. Volví al cuarto. Apagué la música. Me senté frente al vestido que había dejado colgado en la esquina, el mismo que ya no me pertenecía, pero que seguía hablándome. Y ahí, en ese silencio, entendí algo. El amor no se ruega, ni se recicla. Lo que él siente, si es que siente algo, tendrá que demostrarlo sin palabras. Con actos. Con tiempo. Con verdad. Y aún así, no sé si quiero verlo. Borré el mensaje. Sin responder. No lo bloqueé. No lo insulté. No le expliqué nada. Porque si algo aprendí en estos meses es que no todo merece respuesta. Que a veces el mayor acto de amor propio es el silencio. No el que castiga. El que se protege. El que ya no se arrodilla. Me preparé un té y me senté junto a la ventana. Afuera caía la tarde y una brisa movía las hojas del balcón. Lucía volvió con pan caliente. Mi nieta se despertó y vino a abrazarme. Y yo, ahí, entre el aroma del hogar que construí sin permiso, me sentí fuerte. No invencible. No feliz. Pero fuerte. Lo suficiente como para dejar ese mensaje sin peso. Porque no todas las reconciliaciones son necesarias. Algunas, simplemente, llegan tarde. La tarde estaba nublada. El cielo tenía ese color entre gris y rosa que siempre me recuerda a la nostalgia. Había hecho arroz con leche y el aroma llenaba el departamento. Mi nieta dibujaba en la mesa, Lucía tejía en silencio, y yo bordaba servilletas como quien cose el tiempo. Todo estaba en su sitio. Hasta que golpearon la puerta. No timbraron. Golpearon. Firme. 3 veces. Me miré con Lucía. Ella se levantó primero. Pero fue mi nieta quien dijo, en voz bajita, «Es ella». Y sí, era ella. Mónica. Parada del otro lado. Sola. Sin sombra de orgullo en la cara. Lucía abrió. Yo no. Yo me quedé de pie, firme, con el hilo aún entre los dedos. Mónica entró como si no supiera dónde poner las manos. Llevaba una blusa arrugada, los ojos sin maquillaje, y el cabello recogido a medias. Se le notaban las ojeras. La derrota. La incomodidad. Me miró. Y ahí se detuvo. No dijo nada. No lloró. No fingió. Solo me miró, como nunca me había mirado. Como quien por fin ve lo que siempre quiso ignorar. Se sentó en la orilla de la silla más cercana y bajó la cabeza. Yo no hablé. Esperé. Porque ahora, después de todo, el silencio era mío. Pasaron segundos larguísimos. Y entonces lo dijo. Con voz bajita. Rota. Tenías razón. Yo arruiné todo. Sentí un golpe sordo en el pecho. No porque me sorprendiera,
sino porque no sabía si quería escucharlo. Julián no duerme. No come. No sabe por dónde empezar. La oí, pero no respondí. Pensamos que podíamos manejarlo todo sin ti, que éramos suficientes, que no necesitábamos a nadie. Guardó silencio. Tragó saliva. Pero la casa, sin ti, se volvió un lugar frío, doloroso, duro. Y entonces, sin aviso, se arrodilló. Sí, se arrodilló. No por show, no por teatro. Se arrodilló como quien ya no sabe qué más hacer, como quien ya no tiene más excusas. Yo fui cruel contigo, y no tengo derecho a pedir nada, pero estoy aquí porque ya no puedo más. No puedo más. Y lloró. Lloró como no la había visto nunca. Como yo lloré en silencio todas las veces que me ignoró. Cada lágrima suya me dolía y me liberaba a la vez. No por venganza. Por justicia. Me acerqué. No para abrazarla. No para consolarla. Para mirarla. Para ver de cerca a esa mujer que una vez me sacó de mi hogar. Y al verla así, derrotada, pensé, hasta los muros más duros se agrietan cuando se topan con su propia soledad. Le ofrecí una servilleta. Se la llevó a la cara sin mirarme. Lo siento, Leonor. No le dije que la perdonaba. No le dije nada. Le puse la mano en el hombro. Y eso bastó. Lucía llevó agua. Mi nieta se quedó callada, observando desde el pasillo. Me pregunté qué imagen quedaría en su memoria de esta escena. Y deseé, desde lo más profundo de mí, que aprendiera esto. Que una mujer no necesita gritar para tener razón. Que hay dignidades que florecen en silencio. Mónica no se quedó mucho. Se levantó. Me agradeció. Me dijo que no esperaba nada, pero que necesitaba venir. Y antes de salir, se volvió una última vez. Gracias por recibir mi hija. Gracias por no hacerle pagar lo que yo te hice a ti. Y se fue. Cerré la puerta con calma. Me apoyé contra la madera. No lloré. Solo respiré. Y sentí que algo dentro de mí, por fin descansaba. No sé cómo lo presentí, pero esa mañana me desperté con una calma tensa. Una calma de esas que anuncian que algo va a pasar. Preparé café para mí y para Lucía, que aún dormía. La plaza frente al edificio estaba más callada de lo habitual. La luz entraba suave por las cortinas, y mi nieta seguía durmiendo como si el mundo no la tocara. Me senté en la mesa con mi libreta, dispuesta a escribir un poco. Pero antes de poner la pluma sobre el papel, escuché el timbre. Una vez. Luego otra. Firme. Limpio. Esta vez, no me equivoqué. Era Julián. Lucía me miró desde la puerta del cuarto. No dijo nada. Mi nieta salió al pasillo, pero yo le pedí con la mirada que regresara. No quería que viera lo que aún dolía. Respiré hondo. Caminé hacia la puerta. Y abrí. Ahí estaba. Mi hijo. Con los ojos bajos. Las manos vacías. El alma, expuesta. Puedo pasar. Asentí. No porque quisiera, sino porque necesitaba. No por él. Por mí. Se sentó frente a mí en la mesa. La misma mesa donde ahora desayuno con paz. Donde ya no me siento invisible. Me miró. Tardó en hablar. Pero cuando lo hizo, no hubo defensas. Solo una frase. Ya sé lo que hicimos. Y no hay excusa. Lo escuché en silencio. Me habló de las noches sin dormir. De la tensión con Mónica. De su hija llorando. De la casa como cárcel. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Mamá. Pensé que proteger mi matrimonio significaba alejarte. Me temblaron los dedos, pero los oculté debajo de la mesa. No vengo a pedirte que vuelvas. Sé que no puedo. Solo quiero que me escuches. Y lo hice. No por él. Por mí. Porque yo necesitaba también ponerle palabras al hueco. Al corte. A la herida. Yo no los dejé, Julián. Ustedes me echaron. Él cerró los ojos. Y ahora, no soy yo la que se va. Yo ya no me voy de donde me quieren. Yo me quedo. Aquí. Donde soy bien recibida. Donde puedo respirar.
Su cara se quebró. Y vi al niño que una vez corrió por el patio con los zapatos al revés. Pero ya no estaba en mis brazos. Estaba al otro lado. Un adulto, enfrentando por fin el peso de sus decisiones. Podemos empezar de nuevo. Me quedé en silencio. No sabía la respuesta. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí supe, con cada célula de mi cuerpo, fue esto. Ya no soy la que ruega. Ya no soy la que insiste. Ya no soy la que se va para no incomodar. Ahora, quien no valora, se queda solo. Nos quedamos en silencio largo. Me levanté. Le serví café. No era perdón. Era presencia. Era lo que podía darle por ahora. Él lo entendió. Y a veces, eso es suficiente para que algo comience a sanar. Un año pasó. Un año entero desde aquella mañana en que cerré la puerta sin mirar atrás. La vida cambió tanto que a veces me cuesta reconocerme. Ya no vivo con miedo. Ya no camino con los hombros tensos ni pienso 2 veces antes de hablar. Sigo en el mismo departamento, con Lucía, que se volvió hermana de la vida, y con mi nieta, que ahora ríe más. Va y viene. A veces duerme conmigo, otras con su papá. Ha aprendido a decidir, y eso ya es una victoria. Julián sigue intentando acercarse, a su modo, con silencios menos largos y miradas más limpias. Pero no hay prisa. No más. La casa que era mía fue vendida. No por ellos. Por decisión mía. Legal, firme, serena. Lo que saqué de ahí lo usé para empezar de nuevo, con nombre propio. Sin apellidos que pesen. Compré una máquina de coser moderna, un sillón cómodo, una mesa con 3 sillas, las que necesito. En la pared cuelga el vestido de novia que restauré, no como reliquia, sino como bandera. Lo veo y me recuerda quién soy. Y quién nunca más voy a dejar de ser. Sigo bordando. Ya no por obligación. Por placer. Vienen chicas jóvenes a aprender conmigo. Les enseño a sostener la aguja, pero también el alma. Me miran con ojos limpios. Me escuchan. Y eso vale más que cualquier gesto fingido de quienes me ignoraron por años. A veces cocino pan de elote, como antes, y la casa huele a memoria, pero no duele. Porque esta vez, el aroma me pertenece. No tengo que rogarle a nadie que lo valore. Se queda quien quiere quedarse. Hoy, mientras regaba las plantas del balcón, vi a Julián parado abajo. No subió. No gritó. No pidió entrar. Solo se quedó ahí, con las manos en los bolsillos, mirando hacia arriba. Y por un segundo, fui la de antes. La que corría a la ventana, la que abría la puerta. Pero ya no. Esta vez, cerré la cortina. No con rabia. Con paz. Porque entendí que no todo lo que toca tu historia merece volver a tocar tu presente. Me senté con mi taza de café caliente. Afuera, el día era claro. Dentro de mí, también. Miré alrededor, las plantas vivas, las agujas en orden, mi nieta dormida en el sofá. Y pensé, no recuperé lo que perdí. Construí otra cosa. Algo que no depende de la gratitud de nadie. Algo que se sostiene en silencio, en cariño real, en dignidad tranquila. Porque no todas las mujeres queremos volver al pasado. Algunas, elegimos quedarnos en la paz que tanto nos costó conquistar. ¿Y tú, también has tenido que salir en silencio de un lugar que tú misma construiste con amor? Si alguna vez te echaron de una casa que ayudaste a levantar. Si te dijeron que ya no decides nada, aunque fuiste tú quien sostuvo todo por años. Quiero decirte algo, desde el fondo de este corazón que ya fue herido, pero nunca vencido. Tú no eres un estorbo. Tú no sobras. Tú eres raíz. Refugio. El alma que sostuvo generaciones enteras con una sola sonrisa y un plato de comida caliente. Quizás hoy te sientes olvidada. Rechazada. Quizás tu hijo, tu nuera o alguien que amaste te hicieron sentir pequeña. Pero escúchame, nunca fuiste poca cosa. Ellos sí fueron poca gratitud. A ti, que cuidaste hasta sin ser vista, que diste más de lo que tenías. Quiero que sepas que aún hay mucha vida por florecer en ti. Y sí, es posible volver a sonreír, aunque sea en un apartamento más pequeño, con menos ruido, y mucho más paz. Tu dignidad no es negociable. Y cuando una mujer aprende a ponerse de pie sola,
Ya nunca vuelve a rogar por un lugar donde no fue amada. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que sanan. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te dolió y cuál te dio fuerza? Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.